noches a todos nuestros amables seguidores. Estamos ya en la caverna de Platón para brindarles un nuevo programa, un nuevo episodio en esta noche. Y vaya que va a ser un programa muy interesante. Pero antes de irnos hacia allá queremos dar la bienvenida a una nueva compañera cavernaria. Se trata de Soledad Cuesta, con más afecto y más cariño, Sole, quien se integra desde esta noche también a nuestro panel, del equipo que conforma la caverna de Platón. Así es que bienvenida, Sole. Un gusto muy grande tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, hermanos cavernarios. Muchísimas gracias a ustedes que están hoy aquí. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante que es el Kundalini Yoga. Perfecto, Sole, bienvenida nuevamente. Gracias, Gus, y gracias a nuestra invitada que le vamos a conocer este momento. No se olviden, por favor, a nuestros seguidores, darnos like en este episodio, darnos like en los otros episodios que ya hemos subido. Estamos en Facebook como La Caverna de Platón, estamos también en Instagram y en YouTube también nos pueden seguir. También estamos, todos nuestros episodios son reproducidos por Mundial Medios, así que es importante que puedan apoyarnos para seguir con este proyecto que topa diferentes corrientes de pensamiento, un proyecto distinto que apoya y que, como decimos siempre en la Caverna de Platón, somos los dos en la oscuridad. Este tema tan importante que nos ha mencionado Sol la noche de hoy, Kundalini Yoga, será abordado por una invitada muy especial. Con mucho agrado les presento en esta noche a Rosita Castro, quien es instructora, es maestra de Kundalini Yoga y que nos va a hablar un poquito esta noche acerca de esta actividad. Entonces empecemos, Rosita, saludándole cordialmente. ¿Qué es la yoga o el yoga y qué es Kundalini Yoga? Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Muchas gracias por esta invitación. Realmente a veces decimos que el yoga es un estilo de vida, pero normalmente no es así. Yoga viene de la palabra griega, que significa juntos, es decir, juntar lo que es la mente y lo que es el cuerpo. En el caso de Kundalini Yoga, tiene mucho que ver con la energía. Es como una serpiente que sale dentro de su cuerpo y a medida que va desprendiendo totalmente sus energías, que va conociendo su cuerpo, entonces esa energía va ascendiendo en ese sentido. Nace obviamente en la India hace más de 5.000 años, uno de los principales maestros, Yogi Bhajan, quienes seguimos sus mantras, sus meditaciones, y obviamente el Kundalini Yoga es distinto, ¿no? Es distinto a lo otro. Normalmente a veces vemos una yoga tradicional que es perfección del cuerpo, que son posturas bastante complejas, pero el Kundalini Yoga es despertar la sabiduría, despertar la energía que nosotros tenemos dentro. Siempre propender a que el pensar que el otro es tú mismo. Significa que como tú te ves en el mundo, como tú reflejas, como tú te observas, eso es lo que nosotros pedimos en el Kundalini Yoga. Perfecto. Y yo quisiera hacer una pregunta poniéndome en el sitial en que estoy, conocedor muy poco de lo que es el yoga y menos de esta particularidad que nos está comentando nuestra invitada esta noche. Y para todos nuestros amables seguidores, ¿cuáles son los beneficios que tendríamos o tienen las personas que practican el yoga, quienes están en el yoga y ya se han desarrollado durante algún tiempo? ¿Por dónde estarían estos principales beneficios? Bueno, generalmente cuando una persona hace algún tipo de deporte, algún tipo de ejercicio, los beneficios, sobre todo en la salud, combinados con la nutrición, realmente hacen que el ser humano despierte mucha de esa energía que tiene en forma interior. Pero en el caso del yoga, en el caso de Kundalini, como nosotros lo manifestamos, una clase normalmente empieza con un proceso de oración inicial, el Satnam. El Satnam significa un mudra de oración en el que juntas tu mano izquierda con tu mano derecha y presiones levemente el esternón para equilibrar los hemisferios, ¿no? El izquierdo con el hemisferio derecho, y simplemente ponernos a orar en el sentido de que Satnam significa verdad y Nam significa nombre, es decir, mi nombre es la verdad, la verdadera identidad que tenemos. Por tanto, una persona en el momento en que empieza a hacer una práctica diaria de su vida en cualquier línea del yoga,
sea esta Kundalini, tantra blanco, tantra rojo, Lala Yoga, etc. Entonces normalmente nosotros pensamos que esa persona tiene particularmente un cambio de energía en su vida, y un cambio de energía en su vida significa empezar a pensar diferente. Pensar diferente significa que ya vas a cuidar tu cuerpo, vas a cuidar tu mente y sobre todo tu corazón, ¿sí? Es decir, lo que nosotros decimos es lo que somos, es lo que sentimos. Hay ocasiones en que a veces uno dice una cosa pero está pensando otra. Entonces el yoga, siendo una herramienta que sustancialmente te ayuda a cambiar tu energía, tu forma interior de ser, en primer lugar te da esa sabiduría para hablar lo que tienes que decir en el momento que lo tienes que decir, pero siempre no con una mente reactiva como la que nosotros tenemos siempre, ni esperamos que la gente nos pregunte o nos diga y estamos pensando ya en una respuesta. Entonces hay que calmar la mente, y justamente dentro del Kundalini Yoga se enseña eso, ¿no? El que no solamente tenemos una mente positiva, tenemos una mente negativa y tenemos una mente neutral. Entonces el equilibrio en buscar cada una de estas mentes es el cambio que nosotros damos. Entonces no solamente el hacer un ejercicio para sentirte bien, sino es hacer un ejercicio consciente en el que estás haciendo muy bien, no solamente a tu cuerpo, sino también a tu espíritu. Qué bonito. Rosy, yo tengo una pregunta. Sé que muchas personas que están detrás de cámaras viéndonos van a preguntarse cómo iniciar dentro de esta rama. ¿Cuál ha sido tu experiencia como iniciación? ¿Hace cuánto tiempo lo practicas? Bueno, en el caso del Kundalini Yoga realmente llegó a mi vida por un proceso de pérdida, por un proceso de depresión. Entonces, buscando la forma alternativa de ver, fui a una de las clases y de pronto me sentí impresionada por las posturas, por la forma en cómo te llega, y después de eso te vas involucrando todos los días haciendo una disciplina de esto. Entonces te va cambiando la forma de pensar, de mirar la vida, y cuando algo te impresiona para que tú puedas direccionar tu energía en otro sentido y no dañarte más con esos pensamientos de tristeza que nos abordan a veces, o de depresión, entonces uno se siente realmente relajada, motivada, viva y contagiando la energía positiva al resto. Entonces ya aproximadamente unos 5 años soy maestra en este momento certificada, y combino mis actividades con las otras. Siempre mi actividad ha sido de servicio, porque el hecho de que tú aprendas alguna cosa no es para cobrar o hacerte rico de eso, sino es para que aprendas a servir al resto. Porque quien no vive para servir no sirve para vivir. Entonces uno de los principios es ese, ¿no? Es el ponerse en el lugar del otro, ser resiliente, pensar que una de las cosas que nosotros tenemos y que abarcamos en este proceso de enseñanza siempre tiene que ser una transferencia. Es decir, las energías se van, tu cuerpo desaparece, pero queda la enseñanza, queda un montón de gente alrededor en la que has compartido tus enseñanzas, en la que has logrado tener al menos un cambio, sembrar una semillita de cambio en esa persona. Lo más complicado que se me hizo cuando empecé a aprender yoga es a respirar, porque no sabemos en qué momento, solo los niños tiernos, si ustedes se dan cuenta, pueden, y una práctica simple que les podemos hacer en este momento es, si todos nos tocamos aquí la partecita del ombligo, y yo les digo, inhalen, ustedes inhalan, ¿qué haces cuando inhalas? Te chupas prácticamente, pero cuando inhalas es cuando tienes que meter aire por dentro, ¿sí? Entonces solo los bebés están en este momento haciendo, y no sé en qué momento de la vida nosotros cambiamos nuestra forma de respirar. Entonces inhalas y obviamente inflas tu barriguita, ¿no? Y exhalas, sacas absolutamente todo, pero nosotros hacemos al revés. Entonces esa es una de las formas en las que nosotros estamos enfermando, porque no sabemos respirar o hemos aprendido a respirar. Entonces una de las formas básicas también del Kundalini Yoga y todas las enseñanzas es aprender cierto tipo de respiraciones, ¿sí? Entonces esa es quizás una cosa básica en la que a veces nos equivocamos y pensamos que lo estamos haciendo bien, ¿sí? Y lo hacemos bien inspirado, y después nos damos cuenta que estamos al revés. Ajá. Sí, respirar. Si solo cambiamos la forma de respirar correctamente, habremos mejorado nuestra energía interior muchísimo. Qué genial. Rosita, yo tengo como dos preguntas en una.
En alguna entrevista aquí en la Caverna de Platón hablábamos del chamanismo. Y en el chamanismo escuché alguna vez hablar de la serpiente Kundalini, probablemente en otro contexto. Pero la serpiente Kundalini es una serpiente que acompaña el camino chamánico de varias personas, y se habla que la cabeza de la serpiente Kundalini, en otro contexto distinto, está por acá. El Kundalini Yoga es un camino iniciático, no lo es una forma de vida como tal. Bueno, en el caso de la serpiente como tal, que es el símbolo del Kundalini Yoga, se lo refleja como una energía que generalmente va pasando por cada uno de tus chakras. En Kundalini Yoga nosotros reconocemos la existencia de 7 chakras, en el sentido de que pasa por tus órganos genitales, y por eso siempre hacemos lo que se llama mulva, es decir, aprieta perineo, órganos sexuales, ombligo, siempre en el momento de inspirar y expirar, porque eso significa que estamos subiendo la energía desde nuestro primer chakra, nuestro chakra ombligo, nuestro chakra estómago, nuestro chakra corazón, el entrecejo y finalmente el último chakra que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, a veces las corrientes, como las personas que se dedican a curar con plantas, que no es otra cosa que este chamanismo que ustedes lo dicen, mezclado con algún tipo de plantas que generalmente son alucinógenas, que tienen un gran contenido de alcaloides. Entonces eso hace cambiar un poco la perspectiva, en que a veces te tomas un brebaje y es como que estuvieras drogado viendo algunas cosas, y en ese contexto muchas personas dicen que ven pumas, que ven águilas, que ven la serpiente. Entonces son las corrientes individuales de cada uno, y en este momento no me toca a mí criticar absolutamente nada de ello, pero la energía que nosotros lo vemos, como en el caso de la serpiente, no es solamente la cabeza, sino es toda la estructura que va bordeando, y tiene una forma femenina, ¿sí? Porque la energía es femenina, la naturaleza es femenina. Por tanto, todo lo que nosotros aprendemos del Kundalini Yoga es eso, ¿no? Y no significa ser madre, sino abarcar todo bajo la perspectiva de que abarcas un proyecto, de que eres madre de un niño, que eres madre de un restaurante, de un proyecto, de una ideología. Eso significa la energía de la naturaleza, y esa es la que rescatamos en el caso del Kundalini Yoga. Muy interesante. Y esto me hace reflexionar en lo siguiente: para una persona iniciar en la práctica, ¿debe prepararse de alguna manera? ¿Hay algo que nos corresponde hacer antes de iniciar ya estas prácticas? Sí, hay ocasiones en que a veces hay personas que, por ejemplo, tienen adicción a ciertas drogas, alcohol. Entonces lo que les pedimos siempre es que la persona que vaya a iniciar su proceso es que no tenga este tipo de adicciones en ese momento. ¿Por qué? Porque los ejercicios con respiraciones, con meditaciones, con posturas, a veces hacen un mal gesto y pueden ocasionarse alguna dificultad en el cuerpo, porque es muy poderosa la energía que se desprende con el mantra, con la relajación, con los ejercicios que son específicos para cada uno de los días. Es decir, nosotros tenemos crillas. La crilla es el conjunto de ejercicios que se tienen en el Kundalini Yoga. Esa crilla a veces dura 40 o 30 minutos, pero parece que son posturas un poco fáciles, pero realmente te dejan exhausto. Por tanto, sí les pedimos a las personas que de pronto nos pueden avisar. Y hay personas que también algunos ejercicios no son adecuados cuando tienen presión arterial alta. Por ejemplo, respiración de fuego, que es como si quisieras apagar una vela con tu nariz y bombeas tu ombligo. Entonces, esta respiración, por ejemplo, en el caso de las mujeres, cuando tienen su primera menstruación, no es adecuada. Tenemos también ejercicios cuando están las personas esperando bebés. Entonces, siempre hay condiciones especiales que no solamente en el Kundalini, sino en algún tipo de ejercicios debemos estar preparados para ese tipo, porque hay ejercicios para cada sitio. De hecho, nosotros tenemos un ciclo, yo mismo doy clases a niños, induciéndoles al Kundalini Yoga, que es totalmente diferente, ¿no? Entonces ellos hacen mandalas, hacen otro tipo de cuestiones, porque es muy aburrido una clase grande para los niños. Tenemos también grupos especiales de la tercera edad, en la que también ellos tienen una energía diferente a la nuestra. Los movimientos tienen que ser totalmente alternativos, porque no es lo mismo una persona de 20, de 30 años que una persona de 60. Entonces tenemos
ejercicios alternativos, por ejemplo, postura de cobra, ellos no podrían hacer, o podrían hacer posturas de aro que son bastante competitivas, o las posturas de loto, o solamente la postura fácil que es sentarte cruzada las piernas, que no es tan fácil, ¿no? Cuando ya pasas bastante tiempo. Entonces, ese tipo de respiraciones y cosas hay que ser muy puntuales al grupo de gente en la que se debe dar. Entonces hay que tener conocimiento de que a veces la medicina occidental no es la misma que la oriental. Entonces este tipo de ejercicios vienen enlazados con la alimentación, con el tipo de salud que tiene la persona, con la edad que tiene la persona y obviamente con el objetivo en el que se embarca en este proceso. Qué interesante, la verdad. Bueno, Gus ya hizo una pregunta en iniciación. Quiero preguntar acerca del proceso. Después de estos encuentros que se tiene con el Kundalini Yoga, ¿cuál es adelante como que algunas acciones que nosotros debemos hacer? Dejar de consumir azúcar, el alcohol supongo que seguro. ¿Algunos tips que nos puedas compartir? Realmente somos muy respetuosos de la forma de vida de cada uno de ellos. No se trata de introducirte y buscar cómo tú vives o criticar la forma en que lo haces. Normalmente las prácticas que nosotros hacemos, de hecho sabemos los nombres, pero no intimamos en ese tipo de cuestiones, porque normalmente es tu vida, es tu decisión. Nosotros no somos quienes para obligarte a cambiar tu forma de vida, y no es una receta, como le decía, ni un estilo de vida. Es decir, si tú tomas la decisión de ir a una clase y nuevamente vuelves a repetir ese tipo de clases, nosotros no te instruimos en cómo debes seguir una nutrición, en cómo debes seguir tu vida. Tú lo único que haces es ver si es que el ejercicio y la práctica que estás haciendo va a llenar algo en tu vida, entonces tú sigues estudiando y tú misma vas cambiando tu forma de ver la vida. Si sabes que te hace daño el azúcar, si sabes que te hace daño, entonces es tu propia decisión al hacerlo. Entonces no podemos nosotros incluir en recetas, eso es convertirnos en simples instructores, y el Kundalini Yoga es un proceso de servicio. De hecho nosotros tenemos sadhanas, que significan cuarentenas, es decir, nos levantamos a las 5 de la mañana y damos clase a las personas que les damos un link y son totalmente gratuitas. A las 5 de la mañana, ¿por qué? Porque todo está calmado, el transporte, la gente, entonces te levantas con esa energía totalmente renovada, que no tienes ruido, que no tienes, entonces es el mejor momento para practicar. Es decir, nosotros damos también clases gratuitas, en ese sentido hacemos retos de 21 días o retos de 40 días, que significa ser maestro, es decir, repetimos el mismo kriya durante todos los días para que logres tener firmeza en lo que estás haciendo y ser maestro al menos de esa práctica. Genial. Me quedo antes de irnos al corte comercial con algo importante que dijo Rosita, que es parte de una medicina alternativa. La medicina occidental está con otra visión, y esto nos da la pauta para hacer nuestra primera pausa comercial, no sin antes recordarles por favor que nos sigan en redes sociales y nos sigan a través de Mundial Medios. Somos La Caverna de Platón en nuestra segunda temporada y somos luz en la oscuridad. La caverna de esta noche se ilumina gracias a Dinamia, Grupo de Desarrollo Territorial. Apoyamos, fortalecemos e impulsamos la capacidad organizativa, creadora, emprendedora e innovadora para un desarrollo territorial a partir de realidades. Abogada Soledad Cuesta Calle. Ofrece asesoría legal a la ciudad de Riobamba y a sus alrededores en materia de niñez, pensiones alimenticias, rebajas y aumento. En materia penal, societario, civil, tierras. Informes al 096 28 23 63 8. Además, asesora casos en violencia de género. Asher. Los Andes en una botella. Licores a base de esencias de plantas andinas, como son toronjil, manzanilla, hierba luisa, horchata. Una bebida espirituosa que no te la puedes perder. Mangueras, acoples, cañerías, válvulas de frenos de aire. Si tienes problemas con tus mangueras, ¡ja!
Croman. En Croman tenemos mangueras de presión para automóviles, camiones y maquinaria pesada. Mangueras de radiador de todas las marcas de vehículo. Abrazaderas de presión, válvulas para frenos de aire y cañería de aire y de freno líquido. Croman, calidad, experiencia y servicio. Cristian Romo, atención personalizada. Croman. Si tienes problemas con tus mangueras, pasa por Croman. Para mayor información, ingresa en cromang.com. Vinos Camelier. Reposados entre volcanes. Con vinos de mortiño, manzana, mora, membrillo, capulí, jamaica y frutos rojos. Contáctanos al 099 51 04 916 o a través de nuestras redes sociales tanto en Facebook o Instagram como Vinos Camelier. Casa Ritual Estudio. Grabación y producción audiovisual. Estamos ubicados en Riobamba. Contáctanos al 098 77 44 026. El Atrio Donuts. Tienda online de las mejores donuts de Riobamba. Contáctanos al 098 41 65 45 6 o puedes encontrarnos en Facebook como El Atrio, en Instagram como El Atrio_Río. Wallpack Technology and Gaming. Contamos con la distribución y desarrollo de software, distribución y ensamble de computadoras y sus piezas de manera personalizada, asesorías, overlights y productos gaming. Puedes contactarnos a través del 0958 64 1551 o nuestra página de Facebook Technology and Gaming. Mundial Medios te acompaña mientras tú cambias al mundo. Bien, amigos de la Caverna de Platón, estamos de regreso luego de esta pequeña pausa y continuamos en esta noche con un tema muy interesante, el Kundalini Yoga, y nuestra invitada es Rosita Castro, quien nos está ayudando a conocer mucho más sobre esta forma de mirar a la vida. Y ahí viene una pregunta también para nuestra invitada. ¿Cuáles son los principales beneficios, Rosita, que usted ha sentido, ha recibido desde que empezó a practicar el Kundalini Yoga? Bueno, en principio, de pronto no es como que te llega un hada madrina y te cambia la luz al hacer una clase. Creo que los procesos de formación, la disciplina, el repetir un mismo mantra, el repetir una misma kriya, el hacer los ejercicios cada vez un poco más perfectos, te va determinando cambios estructurales en tu forma de pensar, en tu forma de sentir. Y generalmente lo que hacemos siempre es ya despojarnos de los apegos, del ego que sentimos nosotros. Es decir, dejar de sufrir por cosas que a veces no tienen solución, dejar de sufrir por otras personas, dejar de sufrir por cosas materiales, dejar de sufrir un montón de cosas y aceptar que todo este proceso de sufrimiento, de alegría, de todos los sentimientos que te pueden pasar y todas las circunstancias de tu vida son tuyas y nadie te las puede dar viviendo. Entonces lo que hacemos es ayudarnos por medio de la meditación y por medio de kriyas sanadoras, involucrarnos más con nuestro sentimiento, con nuestro ser y dejar de preocuparnos en el resto. Es decir, eres tú mismo, eres tu ser, sin ego, sin apego, el que vas cada día siempre componiendo tu corazón y componiendo tu alma, porque eso es lo único que tienes para vivir. Tu cuerpo es tu cuerpo físico en este momento, pero normalmente nosotros tenemos sentimientos, tenemos mente, tenemos corazón, y eso si lo ponemos al servicio de los demás, casi siempre es por ego, porque nos gusta que nos tomen fotografías, porque nos gusta figurar. Pero si esos mismos sentimientos solamente los pones al servicio de ti mismo para lograr cada día ser mejor, eso es lo que nos deja el Kundalini y todo este proceso de enseñanza que hemos practicado. Qué bonito. Bueno, les comento que en la pausa conversamos con Rosita muchas cosas y una de las cosas que más rescato es el desapego que se trabaja
incluso puedo sacar de esto como el valorar y apreciar los pequeños momentos. Y Rosita igual nos dijo que existen preparaciones para los tiempos, que existen preparaciones por día. ¿Nos puedes explicar de esto, por favor? Bueno, un poco hablábamos de las eras, ¿no? Es decir, desde la filosofía yógica se dice que la era de Piscis era hasta el 91, y en el 92 empezamos un poco la era de Acuario. Eso significa que en la era de Piscis, si ustedes recordarán, aquellas personas que tenemos ya un poquito más de edad, todo estaba oculto, ¿sí? Es decir, solamente las cúpulas tenían el proceso de tener información al respecto. Quizás la parte de los soldados tenían todo lo que es solamente personas muy poquitas con mucho poder. Pero en la era de Acuario es totalmente diferente, porque nosotros tenemos acceso a absolutamente todo, ¿sí? Tenemos la información al respecto, tenemos las redes. Si tú buscas cualquier cosa, la puedes encontrar. Entonces, en estas dos diferencias, nosotros a veces pensamos que somos absolutos y que tenemos el mundo en nuestras manos, pero realmente lo que estamos haciendo es cada vez involucionar. Significa que nos volvemos más solitarios, más solos, no disfrutamos los momentos de la vida, no disfrutamos de la familia, porque estamos 45 minutos en el celular y 1 minuto con el niño jugando, porque tenemos mucho trabajo, porque tenemos muchas cosas. Esa es la diferencia entre las dos eras. Entonces no puede decir que la una era mejor que la otra. Lo que nosotros tenemos que hacer siempre es coger lo que nos hace falta a nosotros, ¿sí? Entonces, en el sentido del tiempo y de todos los apegos que nosotros decimos es eso, ¿no? El éxito se mide por las cosas materiales que adquieres, por tu carro, por tu familia, por irte a un viaje a Miami, por lograr un PhD, por lograr cosas generalmente que se sienten fuera de tu mundo, fuera de tu ser. Porque realmente eres tú, tu cuerpo, tu alma, tu mente y tu corazón. No eres nada más que eso. Y lo único que se necesita en este proceso de estar practicando el Kundalini Yoga es eso. Y no solamente en ese proceso, creo que en la mayoría de las personas solo necesitas tus manos, tu cuerpo y todo lo que tienes para poder crear, para poder servir, para poder apoyar a los demás. No necesitas darle una fortuna. Creo que darle un abrazo con mucha energía le va a ayudar a una persona que de pronto ni siquiera sabe lo que necesita, ¿no? Entonces, saludar con un buenos días, el hacer un servicio que no tiene que estar ligado a algo material, eso también es parte del cambio que se vive en este proceso de Kundalini Yoga. Y también hacían ustedes una pregunta al respecto de la parte de las dietas, y eso es verdad. Hay tés yógicos, hay comida vegetariana, hay comida vegana, exceso de carnes rojas, pero normalmente no es una cosa que se tiene por receta, pero que normalmente sí se come mucho frutos secos, las frutas, lo vivo, ¿no? Entonces ese tipo de cosas que ayudan mucho, pero no solamente en esta especie de Kundalini, sino en todo proceso de tu vida. El comer sano es súper importante. Entonces, es decir, el cambio que uno logra con hacer un proceso de maestría. ¿Qué significa maestría? Repetir lo mismo todos los días para que tomes conciencia de que lo estás haciendo bien, de que estás presente, de que estás haciendo, porque estamos en este momento en algo y tu mente está en otro lado, ¿sí? Entonces, el Kundalini te hace que estés presente en este momento, ¿no? Disfrutando lo que tienes en este momento. Ya, pues si tienes una sonrisa, si tienes un pedazo de pan, es un pedazo de pan, si tienes que compartir el frío, pues compártelo y vívelo de esa manera, ¿no? Es decir, todo tiene un proceso que llega a tu vida por alguna cosa, no llega de casualidad, no llega de gana. Y siguiendo esa línea, Rosita, hace un momento mencionabas que las personas a veces sufrimos por algo que no tiene remedio, que no tiene solución, y creo que eso nos sucede a muchos. En varias conversaciones siempre sale ese tema, ¿no? ¿Cómo evitar eso? ¿Cómo ahorrarse ese sufrimiento y superar el pensar en las consecuencias que pueden venir y que tal vez nunca van a llegar? ¿Cómo hacemos eso? Sí, normalmente los seres humanos tenemos miedo, y a veces tenemos miedo a vivir, incluso miedo a ser felices. Sí, estamos llenos de
de pánico, llenos de sentimientos que a veces no vienen con nosotros. Pero en este proceso de Kundalini Yoga es aceptar, y es aceptar con paz, no con sufrimiento, el hecho de que las tristezas, los desapegos, las pérdidas de personas, las traiciones, las enemistades, generalmente todos los tenemos, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que no te tiene que afectar, sino que tienes que aceptar con paz el hecho de que son tus enemigos y son tus amigos y son tu familia y son tu forma de vida, pero que no pueden ocupar tu mente todo el tiempo para que seas triste, para que seas una persona negativa, para que seas una persona reactiva, para que seas una persona negativa. Realmente nuestra mente es muy poderosa, y dentro del Kundalini Yoga la energía que se despliega dentro de este proceso es curar tu mente, ¿no? Es decir, tener una mente neutral en la que te diga tu mente: estás por el camino equivocado o estás por el camino correcto, pero nadie te lo va a decir con textos, con libros, ni tu madre, ni tu padre. Es tu mente, es tu forma de vida. Entonces, este proceso en el que nosotros tenemos miedo de vivir, hay que cambiarlo y dejar de frustrarnos, porque tenemos que aceptar, como decía, con mucha paz, porque todo lo que nos pasa nos tiene que pasar, y a nosotros, ¿sí? Nada viene al azar. Eso simplemente se llama el karma en el Kundalini Yoga, que es decir, todo lo que hiciste mal en otras vidas, creemos mucho en la reencarnación, es tu proceso de karma. Si tienes una vida en este momento holgada, libre de tristezas, libre de alegrías, entonces tu vida anterior fue un proceso bueno también, ¿no? Entonces todo lo que te llega es porque no hiciste bien las cosas en la otra vida. Entonces tienes esta oportunidad, este proceso de reencarnación, y entonces tienes que tratar de vivirla de la mejor manera. Pero no vivir para los demás, ¿sí? Porque los demás no te dan felicidad. Tú eres el mismo que te da felicidad, tú eres la única persona que te va a dar felicidad y tranquilidad. Porque posiblemente cuando estás enfermo te duele algo, te van a decir: sí, pobrecito, está muy bien. Pero ¿a quién le duele? Te duele a ti. Y cuando te pasa algo feliz, puede ser que los otros te digan cosas, pero tú eres el que te siente feliz. Por tanto, si tú eres el dueño de esos sentimientos, entonces hay que aceptarlos. Toda la felicidad que viaja, que es instantánea, y toda la tristeza que venga, que también es instantánea, ¿sí? Entonces, si nosotros aceptáramos este proceso de que la muerte, por ejemplo, es parte de la vida y que es un ciclo, que dura un ciclo total, entonces estaríamos preparados para no sentir tanta tristeza con estas pérdidas, ¿sí? No estar tan apegados a estas cosas materiales, al cuerpo físico, ¿no? Pensar que la energía de las personas que se van se queda en nosotros, con todas las cosas bonitas, con todos esos recuerdos, con todas esas vivencias que son tuyas y que son de esa persona que ya no está. Entonces, irle a recordar con flores en un cementerio, eso no tiene sentido, pero sí vivir y recordar cada vez y cuando el hecho de que vivieron muchas cosas bonitas y hermosas. Entonces el cuerpo físico se fue, pero la energía queda todavía en nosotros. Qué bonito. Bueno, se han dicho muchas cosas. Tengo 7 preguntas numeradas. Bueno, una de ellas es el tema de la perfección. Has dicho que este es una práctica que es necesaria todos los días, es necesario dedicarle tiempo, dedicarle mente, no solamente hacerlo como la parte dogmática que muchas veces se conoce, sino vivirlo también. Dentro de las... Bueno, personalmente lo percibo como algo material. Nosotros siempre el materialismo y el éxito del materialismo lo tenemos como tener muchas maestrías, tener reconocimiento, en mi generación tener muchos seguidores en las redes sociales, ser popular y todo lo demás. Para ustedes, dentro de esta práctica, ¿qué se considera como perfección? ¿Qué es el éxito para ustedes? Bueno, realmente la mayoría de las personas eso lo considera el éxito, como lo habían manifestado solo, el tener carro, casas, cosas así. Pero generalmente en el Kundalini Yoga, la perfección eres tú. O sea, es tu cuerpo,
eres tú como ser. No necesitas absolutamente nada para ser feliz ni para ser perfecto. Tú eres perfecta, tú eres infinita, tú eres absolutamente todo, dueña del mundo. Entonces, el entender eso cambia la perspectiva de que nosotros somos totalmente valiosos y que somos hechos a la creación de Dios. Y Dios es perfecto, entonces si tú eres una creación de Él, ¿por qué no tienes que ser perfecto? Tienes que ser perfecta con todas tus debilidades, con todas tus virtudes. Esa es tu perfección. Entonces, no necesitas que alguien te lo diga, no necesitas sentir que realmente tú eres la dueña de tu vida, y al ser la dueña de tu vida eres la dueña de tus sentimientos, y al ser la dueña de tus sentimientos eres la dueña de tu creación y de tu propia construcción. Y decir que los seres humanos siempre estamos construyéndonos y que no terminamos nunca de aprender. Entonces, en ese proceso de creerse, de construirse, está tu perfección. Y todo el tiempo tienes que sentirte que eres infinita, eres hermosa, eres divina y que no necesitas absolutamente nada. Y todos los seres humanos debemos sentirnos de esta manera. Qué chévere, qué linda reflexión. Yo quiero contarles una infidencia, mis queridos amigos cavernarios y mis hermanos cavernarios presentes acá. Y yo conozco a Rosita más de 20 años. Y tengo una pregunta tal vez un poco fuerte en ese sentido. ¿Cuál es la diferencia de la Rosita de antes del Kundalini Yoga y la Rosita de ahora? ¿En qué cambió? ¿Cuál es la esencia? ¿Y cuál es la diferencia que se ha dado entre antes y el hoy? Realmente Rolando me conoce, sí, fue su maestra hace mucho tiempo. Sigue. Y si es que él me recuerda en esta postura, siempre fui la misma, ¿sí? Es decir, posiblemente no hacía Kundalini Yoga, pero tenía otras formas de expresar mi forma de ser. Creo que la personalidad de una persona no puede cambiar al ingresar a practicar algún tipo de baile, algún tipo de deporte o alguna línea. Eso no va a cambiar y no ha cambiado. Mi esencia sigue siendo la misma, ¿sí? Por tanto, usted si nota la diferencia en mí el día de hoy, hablo exactamente lo mismo que hablaba cuando estaba en clases, entendiendo siempre que el ser humano ha sido para mí la parte prioritaria. Puede ser que las materias o la nota, pero yo las consideraba no como una estadística en la universidad, sino como un ser humano que generalmente tiene sus virtudes y sus debilidades, y que nosotros como en ese momento, como maestra suya, siempre tratábamos de hacer cosas diferentes, hacer un jardín, plantar flores, que si falta dinero ponemos, no importaba. Entonces, la Rosita Castro que usted conoció hace 20 años y la que el día de hoy está hablando es exactamente la misma. Qué chévere, muy bien. Una muy buena reflexión. Hace un momentito Rosita nos mencionó que creían en la reencarnación. Sé que el tiempo es muy corto, pero tal vez una breve explicación de en qué consistiría esa creencia y cómo es que se va avanzando en las diferentes etapas de esta reencarnación. Bueno, en forma general existe una especie de círculo en el que normalmente nosotros nacemos, tenemos un proceso de crecimiento, y cuando nosotros tenemos la adultez y el cuerpo físico quiere abandonarla de cualquier manera, entonces entramos en un proceso de 7 pasos, en el sentido de que se abren las auras y tenemos luces de diferentes colores. Y cuando tú vas en el proceso de reencarnación, entonces va pasando miles de años. O sea, una persona que no es que nace, muere y enseguida vuelve a la vida, ¿no? Dentro del proceso de Kundalini Yoga se tiene que pasar muchísimo tiempo, y que en ese proceso, dependiendo de cómo ha sido tu vida, puedes volver, ya sea como una persona, puede ser una persona o un objeto, ¿sí? Pero en el Kundalini Yoga se dice que la perfección, la mayor perfección y la última reencarnación y la más perfecta es cuando eres mujer. Entonces es tu última reencarnación y la perfección completa. Así que Sole, eres la reencarnación completa. Muy bien, Sole, te corto un ratito por asuntos de tiempo. Nos toca hacer este momento un corte comercial.
volvemos ya con la parte final del programa de la Caverna de Platón de este día, que es yoga, Kundalini Yoga, y vamos a tener un ratito nada más para nuestros auspiciantes y volvemos. A estar tan interesante el tema que nos hemos ido un poquito, así que volvemos enseguida. La caverna de esta noche se ilumina gracias a Dinamia, Grupo de Desarrollo Territorial. Apoyamos, fortalecemos e impulsamos la capacidad organizativa, creadora, emprendedora e innovadora para un desarrollo territorial a partir de realidades. Abogada Soledad Cuesta Calle. Ofrece asesoría legal a la ciudad de Riobamba y a sus alrededores en materia de niñez, pensiones alimenticias, rebajas y aumento. En materia penal, societario, civil, tierras. Informes al 096 28 23 63 8. Además, asesora casos en violencia de género. Asher, los Andes en una botella. Licores a base de esencias de plantas andinas, como son toronjil, manzanilla, hierba luisa, horchata. Una bebida espirituosa que no te la puedes perder. Mangueras, acoples, cañerías, válvulas de frenos de aire. Si tienes problemas con tus mangueras, ¡ja! Croman, Croman, Croman. En Croman tenemos mangueras de presión para automóviles, camiones y maquinaria pesada. Mangueras de radiador de todas las marcas de vehículo. Abrazaderas de presión, válvulas para frenos de aire y cañería de aire y de freno líquido. Croman, calidad, experiencia y servicio. Cristian Romo, atención personalizada. Croman. Si tienes problemas con tus mangueras, pasa por Cromang. Para mayor información, ingresa en cromang.com. Vinos Camelier. Reposados entre volcanes. Con vinos de mortiño, manzana, mora, membrillo, capulí, jamaica y frutos rojos. Contáctanos al 099 51 04 916 o a través de nuestras redes sociales tanto en Facebook o Instagram como Vinos Camelier. Casa Ritual Estudio. Grabación y producción audiovisual. Estamos ubicados en Riobamba. Contáctanos al 098 77 44 026. El Atrio Donuts, tienda online de las mejores donuts de Riobamba. Contáctanos al 098 41 65 45 6 o puedes encontrarnos en Facebook como El Atrio, en Instagram como El Atrio_Río. Wallpack Technology and Gaming. Contamos con la distribución y desarrollo de software, distribución y ensamble de computadoras y sus piezas de manera personalizada, asesorías, overlays y productos gaming. Puedes contactarnos a través del 0958 64 1551 o nuestra página de Facebook Technology and Gaming. Mundial Medios te acompaña mientras tú cambias al mundo. Y bien, amables seguidores de la Caverna de Platón, estamos nuevamente con ustedes luego de la segunda pausa y ya también acercándonos a la parte final del programa de esta noche, del episodio que les acompaña a través de nuestras redes sociales y de Mundial Medios. Mi querida Lucita, muchas gracias por estar aquí. Yo quiero hacerte una pregunta y un recordatorio. Al tener esta grabación por mucho tiempo, incluso las futuras generaciones van a encontrar esta grabación, incluso este videíto en el fondo de un barco como en el Titanic. ¿Alguna frase, algún mensaje pequeñito que nos quieras dejar para las futuras generaciones que nos vean y digan, esa fue Rosita Castro? Bueno, quisiera decirles que el eterno sol les ilumine siempre y que las estrellas guíen su camino, que generalmente esto es lo que significa tu corazón y que donde quiera que vayas, una sonrisa y mucho amor para todos.
Yo he sido testigo de esa sonrisa desde hace más de 20 años, siempre Rosita con una sonrisa, siempre con buena cara y sobre todo con buen modo, que es tan importante en el trato a las personas. Rosita querida, una situación que es recurrente en la Caverna de Platón, les pedimos desde esta segunda temporada a nuestros invitados que nos recomienden una película relacionada con el tema. ¿Qué película o documental podemos ver que se relacione con Kundalini Yoga y que pueda ser importante para que las personas que nos estén viendo puedan tener la posibilidad de resolver un poquito de dudas que hayan quedado después de esta entrevista? Bueno, en forma general podría ser, hay un documental muy interesante que es La vida de Yogi Bhajan, que es el iniciador del Kundalini Yoga desde la India hasta el occidente, ¿no? Y quizás en una película podrían ver también los 7 pasos a la felicidad, que es muy interesante. Además, decirles que cualquier película que ustedes elijan, que no necesariamente sea del tema, siempre hay algo que aprender, por más mala, por más buena, nos deja una enseñanza. Y que generalmente el cine, la televisión, hay que darles su espacio porque hay gente detrás de cámaras que son creadores e iniciadores, y es muy respetuoso y es muy respetable todo lo que hacen los camarógrafos, los cineastas, los creadores de este tipo de espacios. Muchísimas gracias por este espacio y con el corazón les digo que en realidad tengan una linda noche, una bendecida noche y que sean felices, porque eso es lo único que tenemos en la vida, la felicidad. Muchas gracias. Sí, bueno, siempre hacemos una pregunta también en la caverna, la pregunta final. Luego de haber estado en el programa, ¿cuáles serían las principales conclusiones, Rosita, sobre todo lo que hemos conversado hoy? Bueno, en el sentido de la línea central que vimos, que es el Kundalini Yoga, es que no es un estilo de vida, es simplemente una forma en la que tú vas demostrando que si has aprendido algo, eso significa que te has llenado de energía, que te ha dado una iniciativa para empezar y para empezar a practicar. Quizás haya otro momento en el que podamos hacer ejercicios en vivo, les invitamos a eso también. Otra de las conclusiones es que la vida es instantánea y por tanto vive tu momento, vívelo bien, acepta con paz el hecho de todo lo que te pase, que no hay experiencias buenas, que no hay experiencias malas, hay experiencias, que esas te tocan vivir a ti. Y que el Kundalini Yoga es una forma que viene en conjunto con otras formas también, y que la que tú elijas sea la que te haga feliz y la que te sientas bien y no presionado porque alguien te diga que lo hagas, sino cuando tú tengas tu convicción de que las cosas van a servir para tu vida, para cambiarte a ti mismo, y con ese cambio logres cambiar una sociedad, entonces estás en el camino correcto, ya sea del Kundalini Yoga o de la cosa que tú quieres hacer, pero que sea bien para tu vida primero. Fantástico. Creo que con eso nos despedimos. Ha sido un episodio de mucho aprendizaje, de mucha enseñanza. Puedo ver la cara de nuestros hermanos, de mi hermana cavernaria, cómo se queda emocionada con este episodio, y también recordarle a nuestro hermano cavernario David, que no pudo venir esta noche y que en el próximo episodio se incorporará a nuestro staff. Así que muchas gracias, nos vemos la próxima semana con otro episodio de La Caverna de Platón. No se olviden seguirnos por favor en nuestras redes sociales, en YouTube, en Instagram y en Facebook, y a través de Mundial Medios. Y como dice David, para que puedan estar al lado de nuestro fuego. Una buena noche con todos. Hasta pronto. Yes. Buenas noches.